Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando El destino de un rey capítulo 12, así que deja tu me gusta y suscríbete para estar siempre notificado de nuevos vídeos y echa un vistazo a la pestaña de la comunidad donde hay votaciones sobre las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 12, Encuentro con un extraño y preparación para el futuro. Base naval de Logeto 1. Un marinero estaba concentrado en sus tareas rutinarias dentro de la base naval. Su día transcurría tranquilamente hasta que una imprenta aparentemente inactiva empezó a silbar y crujir. Se giró confundido, observando cómo las hojas de papel salían disparadas una a una. ¿Comillas qué? Murmuró, acercándose rápidamente. En el papel recién impreso, se leía en letras rojas en la parte superior: alerta, piratas presentes en Logeto 1 identificados, piratas Uzumaki nivel de peligro, alto. Los ojos del marinero se abrieron de par en par al ver el título principal del informe. Naruto de Uzumaki, recompensa actual. 80 millones de bayas. ¿Qué? Están aquí. Sin perder tiempo, agarró las sábanas y corrió por los pasillos de la base como si su vida dependiera de ello, subiendo las escaleras hasta el último piso y deteniéndose frente a una pesada puerta con un cartel: Capitán Fumador. Golpeó 3 veces antes de abrir. Al entrar, lo recibió una densa nube de humo que cubría toda la sala como una niebla sofocante. El fuerte olor a puros impregnaba el aire. Smoker permanecía sentado relajado, sin su chaqueta oficial, con 2 puros encendidos a la vez. Se concentraba en apilar piedrecitas sobre su escritorio como si intentara ahuyentar el aburrimiento. «Capitán Smoker», gritó el marinero, intentando no toser por el humo. «¿Comillas HM?» respondió Smoker, sin apartar la vista de la frágil pila que estaba a punto de derrumbarse. «Recibimos una alerta directamente del cuartel general. El pirata Naruto de Uzumaki y su tripulación están en la ciudad. Ya tiene una recompensa de 80 millones de bayas». El montón de piedras cayó en el mismo instante. ¿Qué? ¿80 millones? Por fin. Smoker se levantó con una sonrisa depredadora. Llevo casi un mes esperando a este chico. Desde que me enteré de la masacre en Crescentia y la absurda recompensa que pusieron por su cabeza. El marinero tragó saliva con dificultad. Señor, se le acusa de destruir una base naval entera. Decenas de personas murieron. 2 tenientes de alto rango también estaban entre los muertos. Smoker giró lentamente la cabeza hacia su subordinado, su mirada se llenó de humo y furia. «Comillas cállate, chicos», gritó, golpeando la mesa sin querer. El montón de piedras se derrumbó una vez más. «AHH. Tus gritos me hicieron dejarlo todo otra vez». Gruñó, frustrado. «Comillas lo siento, capitán». Smoker suspiró profundamente y se acercó a la ventana. Abrió de golpe los 2 paneles de madera, dejando escapar el humo y revelando la habitación con mayor claridad. «No te asustes, chico», dijo con voz más tranquila. «Voy a mi propio ritmo». Pero ahora, miró a lo lejos. «¿Cómo parece que tendré que ponerme en marcha?» Dio una larga calada a ambos cigarros. «Naruto de Uzumaki. Veamos si realmente eres todo eso». Smoker seguía observando el horizonte a través de la ventana cuando gruñó con impaciencia. «TSK. ¿Y dónde carajos está Tasigi cuando más la necesito?» El marinero que tenía delante dudó un segundo antes de responder. «Bueno, señor. Smoker. Salió temprano hoy. Dijo que iría a buscar la espada que dejó para reparar en el pueblo. Dijo que estaría fuera unas horas». El fumador frunció el ceño y miró hacia un lado. «¿Comillas en serio? Debí haberlo olvidado. O estaba demasiado distraído fumando como para prestar atención a algo». Dio una última calada profunda a sus puros, apagándolos en el cenicero lleno de colillas aplastadas. Luego se giró y se dirigió al perchero cerca de la puerta, donde colgó su pesada chaqueta de oficial. En fin. Ya basta de perder el tiempo. Sigamos adelante. Pero antes de que pudiera irse, la puerta de la oficina fue abierta de golpe por otro marinero, jadeando. «Capitán. Confirmación visual de piratas en la zona del puerto». Inmediatamente. El fumador entrecerró los ojos. «Tienen que ser ellos», murmuró, poniéndose la chaqueta bruscamente. La alerta no mencionaba a otro grupo. Si están atracando en el muelle noroeste, es el maldito grupo Uzumaki. El marinero más joven tragó saliva con dificultad. «Comillas, ¿de verdad crees que es ese Naruto de Uzumaki?» Smoker ya caminaba hacia la salida, sus pesadas botas resonaban en el suelo de madera al pasar junto a los 2 subordinados. Respondió sin girar la cabeza, con una expresión de determinación.
El gobierno mundial no le da 80 millones de vallas a un idiota. Veamos si esta recompensa es realmente justa. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse, revelando el sol de Loguetown que iluminaba los callejones y el bullicioso puerto. La brisa marina avivaba el humo que aún salía de los puros de Smoker, ahora firmemente encendidos entre sus dientes. Se ajustó el cuello de la chaqueta y se colocó el hikte, bastón con punta de Kairoseki, sobre el hombro. Naruto de Uzumaki. Se dijo a sí mismo, casi emocionado. Acabas de elegir el peor lugar de todo el East Blue para atracar. Mientras recorría las concurridas calles de Loguetown hacia los muelles, Smoker caminaba junto a uno de sus subordinados. Su imponente presencia y la constante nube de humo de los dos puros que fumaba atravesaban a los civiles, quienes se retiraban respetuosamente a su paso. Señor, por favor, debería dar órdenes a las demás unidades. Si de verdad es la banda Uzumaki, quizá necesitemos refuerzos. Sugirió el marinero, visiblemente preocupado. Smoker no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos más y se detuvo bruscamente. Se giró lentamente y le dirigió al soldado una mirada fría y penetrante. Cállate. Sé muy bien cómo hacer mi trabajo, dijo con firmeza. El marinero tragó saliva con dificultad. Lo siento, señor. Smoker resopló, liberando otra nube de humo antes de reanudar su pesado paso hacia el muelle. En la misma calle, un sonido alegre contrastaba con la atmósfera tensa. Una niña pequeña corría sonriente, sosteniendo un enorme cono de helado con 3 bolas de colores. 3 bolas de helado. Gritó emocionada. Más despacio, niñita. Se te va a caer el helado. Le advirtió su padre, que caminaba detrás de ella. Pero ya era demasiado tarde. La niña chocó directamente con la pierna de Smoker, y el helado se deslizó del cono, salpicándole los pantalones. Se quedó paralizada. Levantó lentamente la vista y observó al gigante cubierto de humo con una mirada impasible. Smoker no hizo nada. No frunció el ceño ni movió un solo músculo que indicara ira. Simplemente la miró fijamente, mientras su padre permanecía allí aterrorizado. Comillas oh, no. Capitán Smoker. Lo siento mucho. No fue su intención, fue un accidente, lo juro. Lo siento. Lo siento. Ve por favor. La niña parecía al borde de las lágrimas. Smoker se agachó en silencio. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de la niña. Lo siento, señorita. Mis pantalones acaban de probar su helado, y estaba bueno. Vaya y compré uno de 5 bolas ahora mismo, dijo, entregándole tranquilamente una moneda de oro. Los ojos de la niña se abrieron de sorpresa. Su padre se quedó boquiabierto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Dijo la niña con una sonrisa tímida, todavía confundida por la inesperada amabilidad. Smoker simplemente agitó su mano mientras se levantaba y reanudaba su caminata. Vamos, tenemos trabajo que hacer, le dijo a su subordinado, alejándose nuevamente como si nada hubiera pasado. El humo lo envolvió nuevamente y desapareció entre los callejones de Loguetown, dejando atrás la mirada admirativa de un padre y la sonrisa encantada de un niño con una moneda de oro en sus manos. Muelle oeste de Loguetown. El sol brillaba con fuerza sobre el muelle oeste de Loguetown cuando se desató el caos. Un grupo de piratas ruidosos y mal organizados saqueó los almacenes del muelle a toda velocidad. Cajas de provisiones, barriles de agua y fruta, sacos de arroz, incluso patatas, nada escapó de las manos de estos ladrones del mar. Eso es, hombres. Llévenlo todo. No queda ni una sola patata. Gritó un capitán flacucho, con un sombrero elegante y un abrigo que claramente le quedaba grande. Con estas provisiones, el glorioso galer de la luna creciente alcanzará su destino como el futuro rey pirata. Jajajaja. Su entusiasmo contrastaba con su apariencia débil y torpe. Era evidente que su autoridad provenía únicamente del número de hombres que lo seguían, no de su fuerza personal. Desde lejos, caminando con paso firme, Smoker observaba la escena con desdén. El humo de sus puros se arremolinaba a su alrededor como una tormenta silenciosa. Comillas, ¿qué demonios? Gruñó. Esos no son los piratas Uzumaki. ¿Dónde está ese chico del póster de los 80 millones de vallas? Su subordinado tragó saliva nerviosamente a su lado. Lo siento, señor. Parece que hubo un problema de comunicación. Recibimos una alerta errónea sobre la tripulación. ¿Problema de comunicación? ¿Qué clase de base naval estoy al mando para cometer un error así? Estalló Smoker, apretando los puños. Comillas una vez más, mil disculpas, capitán. Dijo el marinero, haciendo una reverencia.
Smoker dejó escapar un profundo suspiro, el humo ahora era más denso a su alrededor. TCH. No son los que esperaba, pero siguen siendo piratas, y están en mi ciudad. Observó el caos que se extendía ante él con ojos fríos. Pueden apostar que hoy será el último día de libertad para todos ustedes. La voz profunda de Smoker resonó entre los gritos y risas de los piratas, llamando la atención de Crescent Moon Galer, quien se giró con una expresión de confusión y arrogancia. Comillas, ¿quién eres, ciudadano? ¿Crees que puedes dar órdenes aquí? Se burló. Comillas, hombres, acaben con ese tipo antes de que se interponga en nuestro cargamento. Los piratas rieron y sacaron sus armas, corriendo hacia Smoker. Pero al instante siguiente, el aire cambió. Una densa nube de humo se extendió por el muelle, envolviéndolo todo y a todos. Se oyeron gritos. El sonido de cuerpos siendo arrojados, huesos chocando contra madera y metal, y armas cayendo al suelo resonó durante segundos que parecieron una eternidad. Y luego, silencio. Cuando el humo comenzó a disiparse, la escena cambió por completo. Todos los piratas yacían en el suelo, gimiendo de dolor, con moretones morados, cortes leves y extremidades retorcidas. Estaban atados con cuerdas tras la rápida paliza del capitán Smoker. El capitán Galer estaba amontonado encima de sus propios hombres, con el sombrero torcido y la nariz sangrando. El fumador exhaló uno de sus cigarros y miró fijamente a su subordinado. Apunten esto, todos detenidos por piratería, saqueo, resistencia al arresto y, por supuesto. Miró los escombros del almacén, alteración del orden público con mal gusto estético. Miren ese sombrero ridículo. El subordinado tomaba notas frenéticamente, sudando fríamente, mientras Smoker se alejaba con pasos pesados hacia el centro del muelle. Vamos. Todavía hay un pirata de verdad en algún lugar de esta isla. Y ese me va a dar problemas. Algún tiempo antes. La luz del día bañaba los tejados de Logetown mientras Naruto caminaba por las tranquilas calles del pueblo, aferrando firmemente una botella de sake. La sencilla y tradicional etiqueta indicaba que se trataba de un regalo especial, un recuerdo de Teuchi, el anciano dueño del restaurante que lo había recibido tantas veces antes de zarpar. Este brindis será en nombre del antiguo rey pirata, Gold Roger, murmuró Naruto, con una sonrisa pensativa en sus labios mientras miraba al cielo. A su lado caminaban Jack Sparrow, meneando la cabeza con ese andar torpe que los caracterizaba, y Jim Hawkins, alerta, escudriñando constantemente las calles que los rodeaban con la mirada. Los tres parecían un grupo inusual para cualquiera que los viera juntos, pero había algo en común en sus miradas, determinación y un toque de locura. ¿Comillas de verdad lo cree, capitán? Preguntó Jim con curiosidad. Me refiero a brindar por Gold Roger. Parece bastante atrevido. Naruto soltó una risa leve y levantó la botella. Quizás sí lo soy un poco. Pero si era el rey pirata, entonces debía estar escuchando, en algún lugar. Y si no, no importa. Brindaré de todos modos. Creer en leyendas puede ser peligroso, muchacho, comentó Jack, haciendo un gesto con la mano mientras hablaba, como si flotara en sus propios pensamientos. Pero a veces, eso es precisamente lo que impulsa a los hombres. La fe en lo imposible. Como un mapa sin un destino claro. ¿O cómo puedo confiar en ti, Jack, para que no intentes vender nuestro barco por Ron a la primera oportunidad? Replicó Jim con una mirada suspicaz. Bueno, como si eso fuera a pasar. Dijo Jack fingiendo indignación. Se rieron juntos mientras cruzaban un puente de piedra, sus pasos resonando en el silencio roto solo por el sonido distante de las gaviotas y el suave chapoteo de las olas en el puerto. Comillas, así que ya está, preguntó Jim, volviendo al tema serio. Comillas, de verdad vamos a separarnos. Jack y yo vamos a invadir la base, y tú, Naruto, ¿vas a atraer la atención de toda la ciudad? Naruto asintió con firmeza. Es la única manera. Si hago suficiente ruido, toda la marina me perseguirá. Entren ustedes dos mientras el caos está presente. Cojan las cosas de Jack y salgan antes de que se calme el polvo. Un plan descabellado, comentó Jack con una sonrisa irónica. Y por eso probablemente funcionará. Poco después, llegaron a una gran intersección de piedras lisas, donde les esperaba un letrero de madera desgastada, incrustado en un poste. Las flechas decían: izquierda, centro comercial, plaza principal, derecha, base naval, reportar problemas aquí. Naruto hizo una pausa por un momento, mirando la flecha con una media sonrisa irónica. Mira. Reportar problemas aquí. Tengo varios que reportar. Dijo, chasqueando los dedos como si se preparara para un calentamiento. Jim y Jack se detuvieron a su lado. Buena suerte, Naruto.
No dejes que te atrapen, dijo Jim, extendiendo su mano. Naruto la apretó con fuerza. Nunca se me ha dado muy bien dejar que me pillen. Jack también se acercó, colocando su mano sobre el hombro de la rubia. Haga una entrada digna de un futuro rey, capitán. Y nada de morir. ¿Eh? Es malo para la moral de la tripulación. Naruto dio un paso hacia la izquierda, hacia el centro de la ciudad, y levantó la botella de sake hacia el cielo. Tiempo de la función. Luego Jack y Jim giraron a la derecha, siguiendo las sombras hacia el cuartel de los marines. La ciudad, por ahora, aún no sabía que estaba a punto de ser puesta patas arriba. Naruto caminaba con paso firme por la calle izquierda, balanceando la botella de sake sobre su hombro como si fuera una espada. La idea era simple, causar suficiente caos para distraer a los marines y atraer la atención, algo que, admitámoslo, hicieron con maestría. El problema era que Loguetown era mucho más grande de lo que parecía. Bueno, la plaza principal debería estar por aquí, no. O estaba por allá. Murmuró para sí mismo, deteniéndose en una bifurcación con dos calles prácticamente idénticas. Miró a su alrededor. La gente pululando, los puestos de fruta y pescado seco, los vendedores gritando ofertas, y el olor a mar mezclado con cebolla frita no le ayudaban a concentrarse. Naruto se rascó la cabeza. Si yo fuera una plaza central, ¿dónde me escondería? Preguntó en voz alta, recibiendo una mirada extraña de una señora que empujaba un carrito de coles. Bueno, plan B: seguir el sonido de la multitud. A la multitud le gustan los cuadrados. Así es, Naruto, genio táctico. Giró a la derecha con convicción y, después de unos minutos, se detuvo frente a una calle estrecha y vacía, con ropa colgada en los tendederos y un gato negro mirándolo desde lo alto de una valla. Vale, las multitudes no suelen vivir en callejones tranquilos llenos de ropa interior secándose. Lo entiendo. Dijo, retrocediendo lentamente con una mirada tensa al gato, que seguía juzgándolo en silencio. De regreso a la calle principal, intentó preguntarle a un hombre que vendía maíz tostado. Oye, viejo. ¿Dónde está la plaza principal? Plaza. Gira aquí, luego allá, sube la colina, baja 2 escaleras, pasa por la panadería de C y luego pregúntale a Tonao, y él te explicará el resto. Naruto parpadeó un par de veces. Está bien, gracias. C, escaleras, Tonao, entendí todo. Él no entendía nada. Tras unos minutos más deambulando, Naruto ya había pasado 3 veces por el mismo puesto de pulpo frito. El vendedor ya lo miraba como si estuviera loco. Esta ciudad es un laberinto. ¿Cómo se convierte alguien en rey pirata si ni siquiera encuentra una casilla? Fue entonces cuando oyó un sonido familiar a lo lejos, música, pasos, risas. Parecía una feria o un festival en marcha. ¿Sí? El ruido de la gente reunida. Allí voy. Naruto corrió hacia el sonido, solo para encontrarse con un callejón sin salida y un grupo de ancianas jugando dominó al son de una vieja radio. Lo miraron como si fuera un extraterrestre. Buenas tardes, señoritas. Sigan así, ese 6-2 estuvo muy bien jugado, ¿saben? Naruto retrocedió una vez más, sintiendo el sudor correr por su frente. Está decidido. Cuando todo esto termine, compraré un mapa. O contrataré a un buen navegante. Fue entonces cuando Naruto continuó caminando por los tranquilos callejones de la ciudad, atento a cada detalle curioso que se cruzaba en su camino. Fue entonces cuando un viejo letrero, colgado torcidamente sobre una puerta de madera, le llamó la atención. Bar Gold Roger, decía, en letras descoloridas por el tiempo y el salitre del mar. Las palabras resonaron en su mente como una llamada inconsciente. El nombre del legendario rey pirata. Sin pensarlo 2 veces, Naruto abrió la puerta con el hombro y entró. El crujido de la madera fue el primer saludo. Dentro, el ambiente era oscuro y sofocante, cargado de polvo e historia olvidada. El olor a alcohol rancio y madera húmeda impregnaba el aire. Carteles de se busca rotos y descoloridos cubrían las paredes, viejos nombres de una época dorada de la piratería. Los rostros parecían mirarlo fijamente, silenciosos y críticos. Mientras caminaba, los ojos azules de Naruto brillaban de asombro. Bajó lentamente por una escalera de piedra que conducía al sótano del bar. El aire allí era más fresco, casi como si el recuerdo de Roger aún perdurara entre las piedras. Fue entonces cuando lo vio. Sentado solo en la mesa más alejada, un anciano de aspecto cansado, con un chaleco de marinero andrajoso y un sombrero gastado, sostenía una botella de cerveza y miraba en silencio un cráneo humano que descansaba sobre la mesa, como si estuviera hablando con él. Naruto se detuvo unos pasos antes, sorprendido por la escena. Oye,
Viejo. ¿De verdad es este el bar Gould Rogers? ¿Cómo dice el cartel de afuera? Preguntó, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. El anciano ni siquiera levantó la vista. Simplemente murmuró con voz ronca y cansada. Vete. Este no es lugar para niños. He cerrado el bar para siempre. Vete. Naruto se cruzó de brazos, ofendido. Oye. Antes que nada, ya no soy un niño, ¿vale? ¿Y qué te pasa, viejo? ¿Te arruinaste con el negocio? El anciano levantó lentamente los ojos y lo miró con una mirada dura y vacía. No me arruiné. Simplemente decidí cerrar. Así de simple. Ahora, lárgate de aquí. Naruto se rascó la cabeza, suspiró y volvió a mirar el bar silencioso. Más tiempo perdido, murmuró. Comillas, pero ¿sabes qué? Todavía tengo una cosa que hacer antes de que termine el día. Dio un paso adelante y su voz adquirió convicción. Necesito ir a la plaza de ejecución. El lugar donde el rey pirata tuvo sus últimos momentos. Si no lo hago, ¿cómo presentaré mis respetos? Naruto entonces miró fijamente al anciano, con el fuego en sus ojos que solo alguien que sueña en grande podría tener. Porque un día yo también me convertiré en rey pirata. El silencio cayó pesadamente entre ellos. El anciano simplemente observaba, como si tratara de comprender si este muchacho era solo otro tonto, o alguien que realmente podía llevar el peso de un legado tan colosal. El anciano seguía sentado, con los ojos entornados y la voz ronca, como si arrastrara décadas de recuerdos a través de su pecho. Levantó ligeramente la botella de cerveza y la dejó sobre la mesa con un golpe sordo, señalando con la barbilla la calavera que tenía delante. Comillas, ¿ves esta calavera aquí, niño? Naruto asintió con curiosidad, acercándose lentamente. Intentar. El anciano se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de contar un secreto prohibido. Ese era un hombre llamado el Matagigantes. Por el tamaño de su cráneo, se nota que el apodo no era una exageración. Un verdadero monstruo. Cazaba piratas por deporte, cientos fueron a parar al fondo del mar a manos de este demonio con forma humana. El silencio cayó por un momento mientras el anciano miraba el hueso desnudo como si reviviera la escena. Pero entonces, una sonrisa torcida se formó en sus labios, marcada por las arrugas del tiempo. Comillas, pero ¿sabes qué le pasó? Continuó con un brillo en los ojos. Gold Roger apareció. Y lo mató, de un solo golpe de espada. Naruto levantó las cejas, visiblemente impresionado. Bueno, eso es lo mínimo que se esperaría de alguien que fue el rey pirata. El anciano soltó una risa ronca, casi un carraspeo, y luego levantó un dedo tembloroso, señalando una larga grieta en la frente del cráneo. Fue este corte. Un solo golpe. El gigante empuñaba una espada inmensa, casi el doble del tamaño de un hombre común. Pero Roger era más rápido. Mucho más rápido. Y la pelea, terminó antes de empezar. Naruto se inclinó ligeramente, examinando el cráneo en silencio. Esta no era una historia cualquiera. Era un testimonio viviente de una era olvidada. El anciano se reclinó en su silla, volvió a coger la botella y, antes de beber, añadió en tono sombrío. ¿Pero sabes lo que dijo el gigante antes de morir? Naruto lo miró atentamente. Las últimas palabras de aquel monstruo fueron, Roger, nadie te supera, te admiré, tu nombre quedará grabado en la eternidad. Tomó otro sorbo y dejó el vaso sobre la mesa, mirando a Naruto con desdén y arrepentimiento al mismo tiempo. Y entonces entras en este bar sin vida, miras la calavera de uno de los mayores asesinos que jamás han surcado los mares, y me dices que quieres rendir homenaje al rey pirata. Rió con amargura, negando con la cabeza. Y lo que es más. ¿Dices que serás el próximo rey? ¿Estás soñando, chaval? Naruto guardó silencio un momento, con la mirada fija en la calavera. Pero en lugar de dudar, su expresión se tornó seria y decidida. Aún no respondía. Pero algo en sus ojos decía, ya verás. El anciano ladeó la cabeza, como si estuviera sondeando el interior de Naruto. Luego, con una leve sonrisa, preguntó. ¿Quieres escuchar más? Naruto se cruzó de brazos y asintió con firmeza. Intentar. El anciano respiró profundamente, como si no estuviera acostumbrado a encontrarse con jóvenes con un verdadero interés por el pasado. HMPH. Ya no viene mucha gente por aquí queriendo escuchar esas historias. En aquel entonces, chico, era el único pirata que no temblaba al oír el nombre Grand Line. Se recostó en su silla. Su mirada se perdió un instante, perdida en el vacío, y luego se sumergió de lleno en sus recuerdos. La luz del bar era amarilla y vibrante. Risas, peleas y música llenaban la sala, mezcladas con el intenso olor a ron y sudor. En aquel entonces, el anciano era aún joven,
con la espalda recta y las manos ágiles, limpiando el mostrador con un trapo mugriento cuando Gould Roger irrumpió por la puerta. Viejo. Tráeme otra botella de ron. ¿Una botella entera? ¡Eh! Dijo Roger, ya con esa sonrisa inconfundible que bien podría haber significado un brindis o una pelea. ¿Te ves bien hoy? Roger respondió el camarero, entregándole la botella con cierta inquietud. Roger agarró la botella y se la bebió de un trago, como si se preparara para un ritual. El bar se quedó en silencio unos segundos al verlo. Apuesto a que tengo un mal presentimiento, esta noche es la noche de la despedida. El anciano abrió mucho los ojos, todavía joven y sin cicatrices, incapaz de ocultar su sorpresa. Comillas, ¿qué quieres decir con adiós? Desde aquí, daré un paseo por Grand Line. Estás loco. Ese es el mar del diablo. Roger soltó una risa que hizo temblar las botellas de los estantes. Comillas, es exactamente por eso que voy. Pero, nadie regresa de allí. Los barcos desaparecen, es un cementerio flotante. Ni siquiera la brújula funciona bien, es imposible navegar. Por eso mismo, viejo. Roger dio un puñetazo en el mostrador. Si es imposible, ahí es donde quiero ir. El anciano permaneció allí, agarrando un trapo húmedo entre las manos, sin saber qué decir. Roger ya había tomado una decisión. Y cuando la tomaba, ni siquiera el infierno podía hacerle cambiar de opinión. Comillas, ¿vas a tomar más ron o no? Ahora quiero un barril entero. Y esa noche, se lo bebió todo. Terminó el caldo del bar como si quisiera brindar por cada gota de vida antes de desafiar a la muerte. A la mañana siguiente, partió. Sin miedo. Sin ceremonias. Solo con el cielo en los ojos y el mar a sus pies. El recuerdo se desvaneció y el anciano regresó al presente, su mirada más pesada, más silenciosa. Fue el primero, y quizás el único que se enfrentó a ese mar maldito. No por la gloria. No por la fama. Sino porque no podía vivir sin desafiar sus propios límites. Miró a Naruto con los ojos entrecerrados y una sombra de melancolía. Y vienes aquí y me dices que quieres ser el próximo rey pirata. G. Tendrás también el coraje de enfrentarte a Grand Line con esa misma sonrisa loca. Naruto permaneció en silencio unos segundos, mirando fijamente al anciano. Su mirada se desvió del cráneo gigantesco sobre la mesa, a la barra polvorienta, y luego de vuelta al hombre que, a pesar de las arrugas y el cansancio en sus hombros, aún conservaba la chispa de un gran pasado. Entonces sonrió. No fue una sonrisa burlona ni despreocupada. Era una sonrisa serena y firme. Auténtica. Si voy a enfrentarme al Grand Line con esa misma sonrisa loca. Repitió Naruto, como probando el peso de las palabras. Dio un paso al frente. El brillo en sus ojos era puro y decidido, no el de alguien que quiere ser un héroe, sino el de alguien que ha elegido su camino y no se arrepentirá. No conocía a Gould Roger. No lo vi en acción. Pero, sé lo que significaba para este mundo. Y si lo llamaron loco por querer lo imposible. Naruto se cruzó de brazos, con la sonrisa aún en los labios, entonces a mí también puedes llamarme loco. El anciano frunció el ceño, desconcertado. Rendirse al rey pirata no es solo repetir lo que hizo, viejo. Es ir más allá. Naruto luego señaló hacia el cielo, como si dibujara un camino invisible sobre ellos. No quiero el trono de nadie más. Quiero encontrar el mío. Y si Grand Line es lo que me espera. Que venga. Respiró profundamente y añadió simplemente. Por eso sonreí. Porque por muy aterrador que sea el mar frente a mí, seguiré adelante. El anciano permaneció en silencio. Por primera vez en años, sintió algo cálido en el pecho. No era solo la bebida. Era esperanza. Con un ligero asentimiento y una voz más suave, murmuró. Tienes el mismo fuego en tus ojos. Comilla sola. Nada, chico. Vete. El campo de ejecución está justo después de la calle Marineros. Puedes ver el andén desde arriba. Hizo girar su vaso y se bebió el resto de la cerveza de un trago. Naruto le agradeció con un gesto respetuoso y comenzó a alejarse. Pero antes de salir por la puerta, el anciano dijo. Oye, niño. Si alguna vez llegas allí, no olvides sonreír como lo haces ahora. Naruto miró por encima del hombro, todavía con esa misma sonrisa ligera e inquebrantable. ¿Lo tienes, viejo? Sonreiré, hasta el final. El anciano se quedó allí un momento, en silencio, observando a Naruto a punto de salir por la puerta. El brillo en los ojos del chico. La sonrisa. Ese comportamiento intrépido, casi temerario, pero con un corazón increíblemente grande y un alma indomable. Fue como un relámpago en su mente. Por un instante, la figura de Naruto pareció superponerse a la silueta de otro hombre, de hacía mucho tiempo. La misma postura.
La misma llama en sus ojos. La misma leve sonrisa, como si lo imposible fuera solo un paso más. Roger. Murmuró el anciano, en un susurro apenas audible. Un recuerdo lejano cruzó vívidamente su mente. La última vez que había visto al rey pirata salir de ese mismo bar, borracho hasta quedarse sin nada, riendo como un loco, diciendo que iba a desafiar el Grand Line solo porque nadie más tenía el coraje. El anciano regresó al presente con los ojos llenos de lágrimas. Una sonrisa se dibujó en sus labios arrugados, pero no de sarcasmo ni de amargura. Era una sonrisa genuina. Una sonrisa de felicidad. Algo poco común. Comillas, oye, niño. Espera. Naruto se giró hacia la puerta, curioso. Me recordaste algo que creía muerto con los viejos tiempos. El espíritu de Roger. No desapareció. Solo estaba esperando a que alguien como tú apareciera de nuevo. Se levantó con cierta dificultad, pero con firmeza, y levantó un vaso vacío. Brindemos. En nombre del antiguo rey pirata. Naruto se rascó la nuca, un poco avergonzado. Viejo, todavía no bebo alcohol. Dijo con una sonrisa sincera y una mirada serena. He decidido que mi primera copa será especial. Quiero beberla en el mismo lugar donde ejecutaron a Gould Roger. Encima de esa horca. Solo después. Cuando esté listo para llevar ese título, entonces sí, beberé. El anciano abrió mucho los ojos y soltó una carcajada. Una risa sonora y espontánea que resonó por todo el bar vacío. Comillas, jajajaja. Maldito seas. Tienes estilo. Se tambaleó hasta un pequeño barril de madera junto al mostrador, abrió una de las puertas y sacó 2 botellas de vidrio transparente. Leche. Fresca. Entonces hagámoslo de otra manera. Brindemos con leche, en nombre de un futuro rey pirata. Llenó cuidadosamente ambos vasos y luego le entregó uno a Naruto. Naruto sostuvo la taza con ambas manos, respetuoso. Por el antiguo rey. Dijo el anciano levantando su copa. Y para el siguiente. Terminó Naruto, con una brillante sonrisa. Los dos brindaron. El suave sonido de sus copas al chocar era simple, pero lleno de historia. Bebieron. El anciano con mirada nostálgica. Naruto con la mirada puesta en el futuro. En aquel bar abandonado, lleno de recuerdos desvaídos, nació un nuevo recuerdo. Una nueva esperanza. Y el espíritu del rey pirata, parecía sonreír con ellos. Tras el brindis, ambos permanecieron en silencio unos instantes, saboreando este momento excepcional. El anciano miraba fijamente el fondo de su vaso de leche, como si todos sus recuerdos, esperanzas y arrepentimientos estuvieran enterrados en él. Naruto terminó su vaso de un trago decidido, se limpió la boca con la manga y se giró hacia la salida. Bueno, ya es mi hora. Aún tengo que ir a algún sitio antes de que acabe el día, dijo, con ese aire tranquilo y decidido que lo caracterizaba incluso en las situaciones más improbables. Antes de que pudiera dar otro paso, la voz ronca y firme del anciano sonó detrás de él. Comillas, oye, niño. Naruto se detuvo, girando su rostro sobre su hombro, curioso. El anciano miraba la barra con una nueva mirada. Una mirada que mezclaba añoranza y renovación. Pasó la mano por el mostrador, como si se reencontrara con un viejo amigo. Iba a cerrar este lugar hoy, para siempre. Pero si aún quedan chicos como tú, con esa pasión en la mirada y ese coraje en el corazón, suspiró y sonrió. Entonces creo que este bar aún tiene algo que ofrecerle al mundo. Naruto sonrió ampliamente, genuinamente feliz con esas palabras. Me alegra oír eso, viejo. Este lugar tiene historia. Sería un desperdicio encerrarlo todo y borrar los recuerdos. El anciano caminó hacia la puerta con Naruto. Los dos se miraron fijamente por un momento, un hombre anclado en el pasado y un niño corriendo hacia el futuro. Vuelve algún día, muchacho, dijo. Si lo haces, habrá una botella de leche esperándote. O quizás de ron, si es el momento. Naruto se rió entre dientes, mientras bajaba las escaleras para salir del bar. Claro que sí. Cuando sea el rey pirata, este será uno de los lugares que volveré a visitar. El anciano agitó la mano. Buena suerte, mocoso. Comillas, gracias, viejo. Naruto caminó por las estrechas calles, desapareciendo entre las sombras y las luces de la ciudad. El anciano se quedó allí, en la entrada del bar, observando hasta el último momento. Luego se giró, regresó al bar y miró a su alrededor con un brillo renovado en los ojos. Aún no es momento de cerrar las puertas, viejo amigo. Susurró al bar vacío. Con una sonrisa en los labios, abrió una nueva botella, esta vez de ron, y brindó, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Para Roger, y para ese niño de ojos brillantes. Temprano en la mañana en Loguetown el mismo día.
El sol de la mañana apenas rozaba los tejados mugrientos de Loguetown cuando un edificio ruinoso a las afueras del centro apestaba a puros, alcohol barato y sudor. En el último piso, donde las ventanas rotas apenas dejaban entrar la luz, un trono improvisado hecho de cajas y terciopelo viejo albergaba al hombre que reinaba sobre este mundo podrido, Bartolomé el caníbal. Extendido sobre su escritorio, junto a cartas de chantaje y expedientes de extorsión, estaba el periódico del día. Sus dedos rozaban el papel mientras leía, arqueando las cejas en una expresión de cansancio y leve interés. Base naval en Crescentia destruida. Un supuesto nuevo pirata lidera un ataque brutal. Recompensa inicial. 80 millones de bayas. Bartolomé levantó el periódico, volvió a leer el monto de la recompensa y emitió un silbido bajo. Uzumaki, Nunca había oído hablar de ese tipo, murmuró, apoyando los pies en la mesa. Comillas, pero 80 millones para empezar. Parece que hay un nuevo monstruo jugando en los mares. Soltó una risita leve antes de continuar su lectura. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Uno de sus subordinados, un hombre flaco con la nariz rota y un sombrero torcido, entró jadeando y casi tropezando. Comillas, jefe. Jefe, se ha echado a perder. Bartolomé frunció el ceño, irritado por la interrupción. Tienes 3 segundos para convencerme de no romperte la cara. El hombre tragó saliva con dificultad, temblando, pero habló. Sí. Se trata de los chicos del sector sur. El grupo de Honey, Marco, Ponta y unos 10 más. Dilo, maldita sea. Anoche la marina los atrapó a todos, señor. Rodearon el almacén del muelle 3. La mitad de nuestras fuerzas quedaron atrapadas. Luego silencio. Bartolomeu se levantó lentamente, mientras la silla de madera raspaba ruidosamente contra el suelo polvoriento de la oficina en penumbra. Se quitó las gafas de sol lentamente, revelando unos ojos marrones, pero no salvajes, como los de un depredador. Eran los ojos de un hombre cansado. Un hombre que cargaba con el peso de una reputación que él mismo nunca deseó. Se acercó a la ventana rota y miró hacia afuera, observando la ciudad aún envuelta en la espesa niebla del amanecer. El olor a pescado, sal y humo flotaba en el aire. Así que eso es todo, murmuró, con la voz cargada de irritación y cansancio. La marina empieza a acercarse a nosotros, y empezamos a caer como moscas. El subordinado todavía estaba de pie en la puerta, inquieto, esperando nuevas órdenes. Bartolomé volvió lentamente su rostro hacia él, sin ocultar su impaciencia. ¿Por qué sigues aquí? Quítate de mi vista. Antes de que empiece a desquitarme contigo con lo que es el problema de la mitad del mundo. El hombre no respondió, simplemente salió apresuradamente, casi tropezando con el marco de la puerta. El silencio volvió. Bartolomeu dejó escapar un gemido largo y ahogado, seguido de un profundo suspiro, de esos que parecen sacar el peso de los años de lo más profundo de los pulmones. La mano que sostenía el periódico cayó a su costado, arrugándolo con rabia contenida. Se apoyó en el marco roto de la ventana, respirando lentamente. Nunca quise esto. Pensamiento vago. Doloroso. De joven, Bartolomeu era un delincuente más de East Blue, metido en peleas callejeras, disturbios y pequeños hurtos. Se ganó la reputación de ser imprudente, violento y reírse mientras agarraba y destrozaba escaparates solo por aburrimiento. El apodo de caníbal surgió una noche en que le arrancó la oreja de un mordisco a un secuaz rival durante una pelea, aunque, según se rumoreaba, nunca se la comió. Esta fama se extendió como un reguero de pólvora. Y con ella vinieron sus seguidores. Gente peor que él. Gente que necesitaba un nombre que le hiciera honor. Y ese nombre era el suyo. Solo quería respeto. Pero terminé con un imperio de basura, dirigido por ratas ávidas de poder. Bartolomeu cerró los ojos un momento, respirando el aire frío y húmedo que entraba por la ventana. Esto no era vida. Ese trono de miedo, ese título de jefe, esa pandilla, todo era una prisión construida por manos que nunca controló del todo. Si me hubiera ido antes, tal vez. Pero ahora, con los ojos de la marina sobre ellos, la mitad de su fuerza en sus celdas y un nuevo pirata atrayendo la atención, era la oportunidad perfecta. Tal vez sea hora de desaparecer para siempre. Cambiar de rostro. Cortar estas cadenas. Se enderezó, agarró su abrigo colgado en una silla y se lo puso rápidamente. Tenía rayas verticales amarillas y rojas, con pelo marrón alrededor del cuello. También llevaba pantalones marrones y un cinturón negro. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, al estilo Pompadour. Pasó sus dedos por su cabello verde, arreglándolo lo mejor que pudo. Salgo a tomar el aire, dijo sin dirigirse a nadie en particular.
Y así, sin decir a dónde iba ni si regresaría, Bartolomeu descendió por los oscuros pisos del edificio abandonado que él llamaba su cuartel, ignorando las miradas curiosas de los pocos pandilleros que quedaban. Salió por la puerta trasera, donde el aire matutino era cortante como una navaja, y se dirigió sin rumbo por las húmedas calles de Loguetown. El sol empezaba a atravesar la niebla. Si voy a dejarlo todo atrás, tendrá que ser pronto. Antes de que la ciudad y esta vida me traguen por completo. Y con ese pensamiento, se adentró en lo desconocido. Quizás lejos de la mafia. Quizás hacia el mar. Quizás, hacia la libertad. Las botas de Bartolomeu golpeaban el pavimento irregular de la ciudad con un ritmo lento, casi meditativo. Atravesó callejones estrechos donde el olor a pescado muerto se mezclaba con moho y óxido. Loguetown despertaba lentamente, pero para él, todo seguía en silencio, como si el mundo entero esperara a que decidiera su siguiente paso. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo raído, con los hombros encorvados por el frío de la mañana y la tensión acumulada. Esta ciudad, siempre igual. Siempre podrida para gente como él. Pasó junto a un kiosco de periódicos, donde los llamativos titulares gritaban en letras grandes. Base naval en Crescentia destruida por un joven pirata, 80 millones por la cabeza de Naruto de Uzumaki. Ya conocía el contenido. Lo había leído a escondidas. Pero aún así, sus ojos se posaron un instante en la foto del chico. Cabello de punta, sonrisa segura, ojos vivaces, demasiado vivaces. Este niño, ni siquiera sabe el peso que lleva encima ahora. Bartolomeu suspiró, mirando hacia otro lado. Cuando me convertí en alguien, solo vinieron deudas. Deudas con muertos, promesas que nunca hice, odio que ni siquiera provoqué. Y todos fingiendo que soy una especie de héroe de Lampa. Llegó a la plaza central, donde empezaban a instalarse los puestos de verduras. Los vendedores echaban agua al pescado para mantenerlo fresco, los niños corrían entre las cajas, los ancianos montaban sus puestos. La vida normal continuaba. La vida real. Una vida que él nunca había tenido de verdad. Quizás sea demasiado tarde para empezar de nuevo, pero continuar así tampoco es posible. Se detuvo frente a una vieja farola, donde había una gruesa capa de carteles, descascarillados como piel vieja. Un viejo cartel de Se Busca aún mostraba su rostro mal impreso y su famoso apodo, Bartolomé el Caníbal 15 millones vallas. Se quedó mirando su propio retrato como si estuviera observando a un extraño. Caníbal. Sí. Parece que una mala leyenda pega más que la verdad. Lo cierto era que nunca disfrutó de la violencia gratuita. Golpeaba a quien golpeaba primero. Protegía a quienes le debían favores. Y solo lideró la mafia porque otros lo seguían, como moscas tras un cadáver fresco. Consiguió fama, respeto, y una celda invisible de la que nunca escapó. Si desaparezco, ¿a alguien le importará? ¿O simplemente elegirán a otro loco para llamarlo su jefe? El pensamiento le resonaba como un tambor en la cabeza. Se sentó en un banco medio roto, ignorando las tablas sueltas y húmedas. Un perro callejero pasó corriendo, ladrando a una paloma, que batió sus alas y voló en círculos sobre la plaza. Bartolomé miró ese punto blanco en el cielo gris y por un breve momento deseó ser tan libre como la paloma. Debería haberme hecho pirata. Lo que fuera. Marinero, herrero, pescadero, lo que fuera. Pero eso no. Se frotó los ojos, como si intentara borrarlo todo. Al bajar las manos, una risa infantil lo distrajo. Un niño jugaba con una espada de madera, luchando contra el aire como si se enfrentara a un enemigo invisible. Sus ojos brillaban, llenos de sueños. Bartolomeu sonrió, pero era una sonrisa triste. La ignorancia es un regalo. Lástima que solo lo entiendas después de perderlo. Se levantó del banco y empezó a caminar de nuevo. Sin rumbo. Sin prisa. Solo con la certeza de que si se quedaba quieto, terminaría convirtiéndose exactamente en lo que más odiaba. Un jefe. De un reino que nunca preguntó. El cielo sobre Loguetown ya estaba más brillante, pero una fina niebla aún se deslizaba por las estrechas calles como una serpiente perezosa. Bartolomeu caminaba sin rumbo entre los viejos edificios del pueblo, pasando junto a almacenes mohosos, callejones sinuosos y vendedores que acababan de abrir sus tiendas. Sus pensamientos aún estaban sumidos en el dilema que lo carcomía por dentro, la cuestión de si seguir siendo el jefe que nunca quiso ser o huir de esta vida antes de que lo devorara por completo. Entonces, al doblar una esquina cerca de un viejo restaurante con toldos rojos rotos, se detuvo un momento para arreglarse el cuello del abrigo. Un cartel pegado en la pared de al lado le llamó la atención. Lo había visto antes, pero ahora estaba allí, roto, ondeando al viento.
Sureste busca, Naruto de Uzumaki 80 millones vallas. La imagen era vívida, cabello rubio puntiagudo, una expresión desafiante y esa maldita sonrisa traviesa de alguien a quien no le importa nada el mundo. Este niño, está causando tantos problemas que incluso ha llegado a mi ciudad. Se acercó al cartel, fijándose en cada detalle. No parecía un asesino. Ni siquiera un jefe pirata. Parecía más un alborotador imprudente que una amenaza real. Comillas, pero 80 millones? ¿Alguien vio algo en él, o quieren que se vaya? Fue entonces cuando una voz sonó detrás de él, tan casual como inesperada. Oye, hombre. ¿Sabes dónde está el lugar donde mataron al antiguo rey pirata? Bartolomeo se giró lentamente, frunciendo el ceño, como si dudara de lo que oía. Y allí estaba. Naruto de Uzumaki, en carne y hueso, confundido, con la cabeza girada en todas direcciones, claramente perdido, con una botella de sake colgada de la cintura. Los ojos del mafioso se abrieron por un momento, procesando lo absurdo de la situación. ¿Cómo estás bromeando, verdad? Naruto, confundido, ladeó la cabeza. Comillase. ¿Bromeas? No, en serio. Me dijeron que aquí fue donde ejecutaron al rey pirata. Era una leyenda, ¿verdad? Quiero verlo con mis propios ojos. Bartolomeo se quedó quieto. Los engranajes de su mente giraban como un motor oxidado. Miró el cartel de Se Busca. Miró al chico. Y luego volvió a mirar el cartel. Tú eres Naruto. Yo lo soy, ¿y tú eres? Este niño me llama para hablar en medio de la calle, como si su cara no estuviera estampada en cada esquina de la ciudad. Naruto extendió su mano emocionado, con esa misma sonrisa que irritaría a cualquiera con resaca. Naruto de Uzumaki. El futuro mejor pirata de todos los tiempos. ¿Y tú? Bartolomeo no respondió de inmediato. Se quedó mirando la mano extendida como si fuera un cartucho de dinamita. Bartolomeu. Comillas o. Igualito al del cartel de la otra cuadra. Caníbal, ¿verdad? Dijo Naruto con naturalidad, como si comentara sobre el sabor de una fruta. Bartolomé apretó los dientes. Ese apodo es horrible. Nunca me he acostado con nadie. Solo he coqueteado con gente que se lo merecía. Naruto rió. Tranquilo, yo también tengo historias raras que la gente se inventa. Dicen que lancé un barco entero por los aires usando solo la cabeza. ¿Es cierto? El silencio se prolongó durante unos segundos. Bartolomeu casi sonrió, a su pesar. Este niño es un imán para los problemas, y sin embargo, hay algo en él. La horca está en lo alto de la colina central, cerca del campanario. Sube por esta calle y gira a la izquierda en el callejón del toro cansado. Verás muchos turistas y un cartel que dice Gould Roger murió aquí. No te lo puedes perder. Naruto le agradeció con un gesto alegre, pero en lugar de irse, se detuvo y miró más de cerca a Bartolomeu. Te ves un poco, no sé, cansado. ¿Está todo bien? La pregunta era tan simple, tan honesta, que Bartolomé casi perdió el aliento. ¿Siempre le preguntas eso a la gente que tiene antecedentes penales? Claro. Todos tenemos un pasado. Pero lo que importa es lo que hacemos ahora, ¿no? Bartolomé guardó silencio, mirando al chico como si viera una versión más joven e ingenua de sí mismo. Pero Naruto era diferente. Tenía una opción. Tenía, libertad. Vamos, chico. Mira la horca. Quizás te inspire. Naruto sonrió de nuevo y saludó con la mano. Comillas, gracias, Barty. No me llames Barto. Pero ya era tarde. Naruto ya corría por la calle, perdiéndose entre los peatones y los puestos del mercado. Bartolomeu se quedó allí, con la mirada perdida durante unos segundos. Luego dejó escapar un profundo suspiro y se rascó la nuca. TSK. Chico raro. Pero, quizás valga la pena observarlo más de cerca. Y dicho esto, dio media vuelta y regresó a la ciudad. Ahora, sin embargo, sus pensamientos estaban un poco más claros. Y una idea comenzaba a germinar, tal vez este chico era la clave para liberarse finalmente de la vida que lo tenía cautivo. Bartolomeu seguía al chico a distancia, con las manos en los bolsillos y pasos silenciosos, algo que había aprendido en su juventud cuando necesitaba escapar de los problemas sin ser visto. Naruto caminaba con naturalidad, admirándolo todo, como un turista deslumbrado que no tenía ni idea de dónde estaba, incluso después de recibir instrucciones detalladas. Este niño, o es un genio que se hace pasar por idiota, o simplemente es un idiota con una suerte ridícula. Naruto se detenía de vez en cuando para comprobar los nombres de las calles, pero siempre se equivocaba de camino. En un momento dado, entró en una tienda de dulces, salió con un palo de tango y siguió caminando como si fuera un festival. Bartolomeu resopló, escondiéndose detrás de un kiosco de periódicos.
terminará arrestado antes de llegar a la horca. Fue entonces que, en medio de un callejón medio vacío, Naruto se detuvo de repente. «Me has estado siguiendo desde el callejón de la feria, ¿sabes?», dijo, sin darse la vuelta. Bartolomeo se quedó paralizado. Por un momento, consideró desaparecer en el primer callejón oscuro. Pero antes de que pudiera retirarse, Naruto se giró con una sonrisa pícara. «Amigo, si quieres compañía para hablar con alguien. Dilo». Bartolomeo parpadeó, completamente sorprendido. TSC. ¿Qué clase de pirata se da cuenta de que lo están siguiendo y responde con una invitación a hablar? «El tipo que sabe que no quieres matarme», respondió Naruto, dándole un mordisco a su dango. Comillas, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? Naruto se encogió de hombros. Eres extraño, pero no me amenazas. Y si lo fueras, me habrías atacado cuando me di la vuelta. Además, señaló el pecho de Bartolomeu, tienes esa mirada de alguien más perdido que yo. Bartolomeu se rió, por primera vez con sinceridad. Tienes una lengua muy afilada para alguien tan joven. Y parece que necesitabas oír algunas verdades, dijo Naruto, volviéndose de nuevo. Comillas, ¿nos vamos? ¿Aún recuerdas dónde está la horca, verdad? Porque ya me he perdido 3 veces. Bartolomeu dudó un segundo, pero terminó siguiéndolo. No por obligación, sino por una curiosidad persistente. ¿Cómo podía ese chico ser tan ligero, incluso con una recompensa de 80 millones de dólares a cuestas? Era como si no cargara con el peso que el mundo le imponía. Sabes que te están buscando, ¿verdad? Ese cartel tuyo está por todas partes. Claro. Pero eso solo significa que estoy molestando a la gente correcta. Hablas como si fuera sencillo. No lo es. Pero tampoco tiene por qué ser complicado. Caminaron uno al lado del otro, pasando junto a pescadores empujando barriles, una anciana cantando canciones populares y niños jugando con un caracol. Naruto saludó a todos con naturalidad. Y la gente le devolvió el saludo. Bartolomeu lo observaba todo. Cada gesto. Cada mirada. Comillas, ¿cómo puede ser tan libre? Eras el jefe de una mafia, ¿verdad? Preguntó Naruto de la nada. Los ojos de Bartolomé se abrieron de par en par. Comillas, ¿cómo lo sabes? Lo leí en tu cartel de búsqueda. Comillas, ¿y por qué no huiste? ¿O intentaste arrestarme? ¿O me golpeaste? Pareces más triste que peligroso. Y conozco esa mirada de estoy harto de todo. La vi en el espejo, antes de irme de la isla donde pasé parte de mi infancia. Bartolomeu sintió una opresión en el pecho. Era extraño. Incluso doloroso. Un chico que había conocido hacía menos de una hora, ya veía cosas que sus propios aliados jamás habían notado. Finalmente llegaron a los escalones que conducían a la cima de la horca. La imponente estructura metálica, presagiaba el paso del tiempo y recuerdos que nunca se extinguieron. Naruto se detuvo y miró hacia arriba. Sus ojos brillaban con algo parecido a la reverencia. Aquí comenzó la era de los piratas. Un hombre murió aquí, y al hacerlo, liberó al mundo entero. Bartolomeu permaneció a su lado, en silencio. Por primera vez en años, sintió algo parecido a inspiración. ¿Quieres ser como él? No, respondió Naruto, volviéndose hacia él. Quiero ser yo mismo. Pero si eso significa que tengo que sacudir el mundo como él lo hizo, que así sea. El silencio entre ambos era denso, pero no incómodo. Bartolomé suspiró. Eres un idiota, Naruto. Naruto sonrió. Me han llamado cosas peores. Pero tal vez, seas el idiota adecuado para el mundo equivocado. Se rieron juntos, con el sonido de las gaviotas en el aire, el viento soplando desde el mar y los recuerdos de un rey muerto flotando en el aire. Y así, dos hombres que nunca pidieron compañía, encontraron en ella una manera inesperada de entenderse. En los callejones sombreados a la derecha de la bifurcación, justo después de separarse de Naruto. Los pasos resonaban en las antiguas piedras mientras Jack Sparrow y Jim Hawkins recorrían callejones sinuosos, pasando junto a muros cubiertos de musgo y ventanas tapiadas. La luz del atardecer se filtraba en rayos dorados por las grietas entre los edificios. Jack caminaba con su peculiar andar, ligeramente tambaleante, casi como si estuviera constantemente bailando con su propio equilibrio. Jim, a su lado, caminaba con paso firme, con la mirada alerta y una mano apoyada cerca de la pistola en su funda improvisada. Comillas, ¿de verdad confías en que ese niño reciba suficiente atención? Preguntó Jim, mirando de reojo a Jack. Ese chico, dijo Jack, haciendo una pausa dramática, es un torbellino andante con la sonrisa de un niño y la audacia de un rey. Si lo hace la mitad de bien que imagino, los marineros olvidarán hasta el nombre de su madre. Jim sonrió levemente,
Pero su mirada permaneció seria. Bien. ¿Y cómo vamos a entrar a la base? No creo que nos dejen entrar y nos pidan educadamente que nos devuelvan nuestras pertenencias. Jack sacó un pequeño frasco de su abrigo, bebió un sorbo, hizo una mueca y lo guardó con elegancia. Sencillo, jovencito, disfraz. En todas las bases de la Marina hay trabajadores civiles, repartidores, limpiadores, incluso carpinteros que van y vienen. Llegamos como dos ayudantes con una caja de suministros requisados. Les encanta el papeleo. Y tengo uno que, encontrado en alta mar. Sacó de su abrigo un viejo pergamino con un sello de la Marina falsificado. Comillas, ¿funcionará esto? Cuando tienes el encanto adecuado y andas con seguridad, todo funciona. Y yo soy el encanto perfecto, chico. Jim meneó la cabeza y suspirando. ¿Y qué pasa con el inventario de incautaciones? ¿Cómo sabremos dónde está lo que buscamos? Jack lo miró con un brillo travieso en sus ojos. Oh, mi sombrero y mi brújula son únicos. Si esos idiotas de la Marina tuvieran un poco de sentido común, los tendrían guardados en alguna bóveda o en una sala de objetos de valor, junto a los tesoros. El sol estaba alto en el cielo, iluminando los muros de piedra de la imponente base naval. Guardias armados patrullaban la entrada, sus uniformes azul pálido, arrogantes y sospechosos. El edificio principal se alzaba alto e imponente. Entre la multitud que se arremolinaba en las calles circundantes, dos viajeros observaban discretamente la escena desde la distancia, apoyados en la sombra de un almacén abandonado. Bueno, nada todavía, murmuró Jim, ajustándose la capucha. Nuestro capitán debe llegar tarde. ¿O se paró a hablar con una anciana en un callejón oscuro? Respondió Jack, poniendo los ojos en blanco y cruzándose de brazos. Ese chico es capaz de meterse en 3 líos antes de terminar una frase. James esbozó una sonrisa forzada, pero mantuvo la mirada fija en la base. No hay ningún movimiento inusual. Si entráramos ahora, seríamos carne fresca en los platos de los marineros. Jack suspiró con impaciencia. Luego se estiró con un bostezo exagerado y se alejó un paso de la pared. Bueno, mi joven compañero de crímenes no autorizados, ya que la orquesta de la destrucción aún no ha empezado a tocar. ¿Por qué no damos una vuelta por aquí? ¿Quién sabe? Quizá encontremos algo que merezca nuestra curiosidad. Jim arqueó una ceja. ¿Quieres dar un paseo? ¿Por aquí? Jim, dijo Jack con ese tono típico de sabiduría oculta, si hay un lugar donde se esconden los secretos más grandes, es exactamente donde todos tienen miedo de mirar. El chico resopló, pero finalmente cedió. Caminaron tranquilamente alrededor de la base, como dos civiles aburridos buscando una taberna. Pasaron por un muelle de carga, donde los marineros apilaban cajas en carros de transporte. El olor a sal, madera y hierro oxidado impregnaba el aire. Jack observaba cada rincón, como si leyera pistas invisibles. Esa puerta de ahí, dijo Jim en voz baja, señalando con la barbilla. ¿Crees que lleva a algún lugar útil? Es una entrada de suministros. Quizás subterránea. Toma nota. Podría ser un plan B, o C, o F, si todo sale mal. Jack y Jim continuaron caminando sin prisa por las calles, mezclándose con el flujo normal de civiles, vendedores ambulantes y trabajadores del puerto que se alejaban de la base naval. Jim, atento a cada detalle, se detuvo de repente al doblar una esquina. Jack, mira esto. Al otro lado de la calle, una vieja tienda con una fachada oscura destacaba entre los edificios circundantes. La madera de las ventanas estaba desgastada, pero aún robusta. El letrero que colgaba sobre la puerta decía en letras desgastadas. Herrero Tetsugan, armas del mundo y más allá. Había una vitrina reforzada llena de espadas exóticas, mosquetes antiguos, hojas curvas, ballestas mecánicas e incluso un tridente con runas grabadas. En el interior, solo se veía una penumbra azulada, iluminada por antorchas incrustadas en las paredes de piedra. Eso es. Empezó Jim, pero se detuvo, fascinado. Ese tipo de tienda no debería estar tan cerca de una base naval. ¿Qué te parece? Jack inspeccionó el lugar con una mirada más técnica y experimentada. Apoyó una mano en la barbilla e hizo una mueca pensativa. Ah. ¿Armas legales en venta, cerca de la ley? ¿O este hombre es el herrero más valiente de East Blue, o tiene amigos uniformados? Jim sonrió con su mirada aún fija en la ventana. ¿Crees que vale la pena echarle un vistazo? Por supuesto. Después de todo, respondió Jack, abriendo la puerta con su habitual despreocupación, no se empieza una buena incursión sin estar debidamente inspirado por el acero reluciente. Al entrar, una campanilla rústica sonó sobre la puerta, resonando como si activara algún mecanismo antiguo.
El interior de la tienda era más espacioso de lo que parecía. Las paredes estaban cubiertas de armas de diversos tipos y orígenes. Un banco con herramientas de forja ocupaba la parte trasera. Un ligero olor a aceite quemado y hierro candente flotaba en el aire. De detrás de una mampara de cuero emergió un hombre alto y musculoso, con un delantal de cuero desgastado y un monóculo con engranajes autogiratorios. Sus ojos entrecerrados los examinaron como si ya supiera quiénes eran. Comillas, ¿buscas algo específico, o simplemente tienes demasiada curiosidad? Preguntó el herrero con voz ronca pero firme. Jack sonrió. Quizás un poco de ambas cosas. Solo estamos, explorando el mercado local. Jim se acercó a un estante donde descansaba una pistola con un cañón en forma de serpiente. Comillas, ¿todo esto lo has forjado tú mismo? La mayoría. Pero algunos provienen de lugares de los que probablemente nunca hayas oído hablar, respondió el herrero, encendiendo una pequeña antorcha de vapor junto al banco de trabajo. Jack se acercó lentamente a la pared de sables. Comillas, ¿hay algo que no debería estar a la venta? El herrero soltó una risa leve. Si eres discreto, podrías encontrar mucho más de lo que crees. Mientras Jack examinaba cuidadosamente una pared de espadas de diversos estilos, sables delgados, espadas anchas, katanas y hojas dentadas, Jim permaneció fascinado por su entorno. Jim observaba cada objeto como si estuviera en un museo prohibido, con los ojos brillantes por el reflejo de las cuchillas y el metal pulido. Pero algo lo atraía desde dentro, una persistente sensación de que no estaba allí solo por curiosidad. Era el peso de sus pistolas. El peso de la decisión que tomó al apretar el gatillo por primera vez. Se llevó la mano a la cintura y sacó lentamente las dos pistolas de chispa que había estado usando desde que mató a Carver, el asesino de su padre, a quien Naruto había descubierto al luchar contra Mizuki y del que le había hablado tras su primer día como miembro de la tripulación. Las sostuvo en silencio un momento, observando el diseño de cuervo tallado en el costado, con sus ojos como rubíes oscuros, antes de volver a mirar al herrero. Oye, estas pistolas. Las obtuve de un hombre al que maté. Me han sido muy útiles, y nunca las había usado en combate real hasta ahora, pero, durante el entrenamiento con mi capitán, me di cuenta de que son bastante malas en varios aspectos, y si quiero sorprender a mi capitán, voy a necesitar mejores armas. Jim dice con seriedad, pero con un toque de inseguridad. Le tendió las armas al herrero. ¿Puedes decirme qué te parecen? ¿Y si puedo mejorar? El herrero miró atentamente. Tomó con cuidado una de las pistolas, haciéndola girar en la tenue luz del taller. Con el herrero Tetsugan, asintiendo levemente. Esta pieza, es antigua, pero hecha con pasión. Una artesanía como la que se ve en los duelistas nobles o los cazadores deportivos. Las piedras son más decorativas que funcionales, pero valiosas. Y los cuervos, símbolos de la muerte. ¿Sabes lo que llevas? Lo sé perfectamente. Y no estoy orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Entonces estás listo para el siguiente paso, dice Tetsugan. Colocó la pistola sobre el mostrador y sacó un pequeño estuche metálico de debajo. Lo abrió, revelando 3 tipos diferentes de munición y 3 modelos de armas de fuego más modernas. El herrero Tetsugan comenzó con el tono de un maestro dispuesto a enseñar a su alumno. Las armas de chispa como estas dos tienen 3 limitaciones principales. Munición limitada y recarga lenta. Alcance y precisión inestables. Baja cadencia de fuego. Son útiles en tiroteos rápidos, pero si el tiroteo dura, estarás muerto antes de que puedas recargar el segundo. Jim miró atentamente cada pieza mientras el herrero señalaba los detalles. Ahora, mira esto. Sacó un revólver con recámara de 6 disparos, cuerpo de acero pavonado y empuñadura de madera oscura grabada con ondas. Ferreiro Tetsugan. Revólver modelo Drake. Cañón giratorio, 6 disparos consecutivos. Sistema de recarga rápida. Mayor presión en el cañón significa mayor potencia y alcance. Con práctica, puedes dar en el blanco a 100 metros. Con maestría, puedes darle en el ojo a un hombre a 50. Los ojos de James se abrieron de par en par. 6 disparos antes de recargar. Es el doble de lo que puedo hacer con estas armas de chispa. Y sin necesidad de pólvora, encendedor ni nada más. El herrero sonrió al notar el destello de comprensión en el muchacho. Es la diferencia entre luchar como un hombre del siglo pasado, o como un pirata preparado para el futuro. Pero cuidado, el poder es inútil si no tienes disciplina. Un revólver dispara rápido, sí, pero si fallas los 6 disparos, morirás aún más rápido. Jim asintió ante este conocimiento. Entonces practicaré hasta que los haga todos bien. Es la diferencia entre luchar como un hombre del siglo pasado, o como un pirata preparado para el futuro.
Pero cuidado, el poder es inútil sin disciplina. Un revólver dispara rápido, sí, pero si fallas los 6 disparos, morirás aún más rápido. Jim asintió, asimilando la lección. Luego practicaré hasta que me salgan bien todos. El herrero se giró y abrió un cajón con compartimentos llenos de municiones. Estas son balas perforantes estándar. Son de acero de tungsteno, para armaduras ligeras. Y están bañadas en sal marina sólida, lo suficientemente efectivas como para causar daño a quienes usan frutas del diablo. Pero cuidado, solo causan un daño mínimo, no hablamos de matarlos, ni mucho menos de incapacitarlos por completo. Estas no son balas Kairoseki, que anulan los poderes de las frutas del diablo, no las tengo. Son absurdamente caras de producir, y además, es mucho más probable que un usuario de frutas del diablo las esquive incluso antes de apretar el gatillo. Comillas, ¿tienes munición especial, incluso tan cerca de la marina? Preguntó Jim el curioso. Con Tetsugan sonriendo lleno de ironía, hijo, a veces los propios marineros compran aquí. Y yo llevo vendiendo en esta tienda décadas, puede que piensen que lo saben todo, pero no es así. Mientras tanto, Jack examinó un sable de hoja curva, equilibrándolo elegantemente. Este hombre sabe lo que hace, Jim, dice Jack desde la parte trasera de la tienda, impresionado con el dueño y su audacia. Jim sonrió levemente, pero sus ojos todavía estaban fijos en las armas. Y. ¿Cuánto cuesta uno de esos revólveres? Depende del tipo de arma y de cuánta personalización tenga, lo que determina el precio final, dice Tetsugan pensativo. Jim asintió con convicción. No solo quiero disparar. Quiero demostrarme que puedo. Y quiero asegurarme de que nadie vuelva a quitarme nada como lo hizo Carver. El herrero miró fijamente al niño por un momento y luego, finalmente, sonrió de verdad. Entonces preparemos tus nuevas armas, pistolero. El herrero Tetsugan lo condujo hasta una puerta en la parte trasera del taller. Tras ella, se reveló un pequeño campo de pruebas cubierto, rodeado de dianas de madera y un banco lleno de herramientas y prototipos de armas. Si vas a llevar un arma, chico, será una que se ajuste a tu agarre como si hubieras nacido con ella. Nada de blandir armas como si estuvieras sosteniendo un plátano torcido, dice Tetsugan, cruzándose de brazos. Jim impresionado comillas, ¿tienes un campo de tiro dentro de la tienda? Con Tetsugan riendo, no puedes sobrevivir vendiendo armas en territorio marino sin saber cómo probarlas. Ahora, veamos de qué está hecho ese brazo tuyo. El herrero tomó 3 revólveres de distintos tipos y tamaños. Compacta, pistola siguiente P365 ligera, de cañón corto y fácil de ocultar con capacidad para 8 disparos. Estándar, equilibrio entre potencia y control Glock 19 capacidad de 15 balas. Pesado, cañón más largo, mayor alcance, pero más difícil de manejar con una capacidad de 8 rondas. Con Tetsugan entregándole el primero a Jim, empieza con este. Un solo disparo. Apunta al tronco de madera de allí. Jim respiró hondo, agarrando el revólver compacto con ambas manos. Apuntó y disparó. Estallido. El golpe seco resonó y el disparo dio en la esquina del objetivo. Jim parpadeó ante el retroceso, pero lo controló bien. Con Tetsugan asintiendo buen control, pero esa arma es demasiado liviana para ti. Te limitará. Entonces el herrero le entregó el revólver estándar. Jim sintió inmediatamente que era más pesado, más sólido. Este ya parece, más firme. Porque lo es. Apunta y dispara, dice Tetsugan. Estallido. El disparo dio casi en el centro del objetivo. Jim sonrió con confianza. Jim, comillas, esa es buena. Creo que me gusta. Tetsugan lo interrumpió con una sonrisa burlona, no te dejes llevar. Ahora sujeta esto. Puso el pesado revólver en las manos de Jim. Era grande, con una recámara de 8 disparos y un cañón de acero ennegrecido con muescas plateadas. Esto es para los grandes. Usa munición de alta presión. Apunta con cuidado, y agárrate fuerte. Jim hizo lo que le dijeron. Apuntó, apretó el gatillo. Ir. El disparo resonó con un estallido mucho más fuerte. El retroceso hizo que Jim retrocediera violentamente el brazo, casi provocando que se le cayera el arma. Dio un paso tambaleándose. Jim sorprendido y sacudiendo su muñeca, comillas, ¡ay! ¿Qué carajo fue eso? Con el herrero Tetsugan riendo comillas, jajajaja. ¿Ves, chico? Esa es la diferencia entre una pistola de chispa y un revólver de verdad. Ni siquiera son comparables. Se acercó, todavía sonriendo, y cogió el arma con mano experta. Y ten cuidado con la muñeca. Si la agarras mal, acabarás herido. He visto a muchos piratas estúpidos quedarse con un solo brazo por apretar el gatillo con la mano floja.
Jin se masajea la muñeca, pero también ríe. Ya veo, lección aprendida. Ahora dime, entre los tres, ¿cuál se sintió más como tú? Jin pensó por un momento y luego señaló el revólver estándar. Ese. Equilibrado. Lo suficientemente potente, pero aún puedo controlarlo. Me siento seguro con él. Buena elección. Entonces vamos a adaptarlo a tu estilo. Llevó el revólver al banco, quitó la empuñadura, la ajustó y limpió las ranuras con precisión milimétrica. Mientras trabajaba, dijo. Recibirás una culata personalizada, empuñaduras antideslizantes, una mira trasera ajustable y un cargador reforzado para soportar más presión. Y, por supuesto, miró las viejas pistolas de Jin con los cuervos tallados en ellas. Pongamos los ojos rubí de estos cuervos en el nuevo mango. Llevarás tu historia contigo, sin tener que cargar con todo el peso. Jin con ojos sorprendidos, gracias. De verdad. No me agradezcas todavía. Me deberás una historia más tarde. Y quizás unas cuantas fotos más en el futuro si nos volvemos a cruzar, dice Tetsugan, sin dejar de trabajar. Mientras tanto, en el salón principal, Jack continuó probando espadas. El olor a aceite caliente, pólvora y hierro impregnaba el aire. Jim observaba atentamente cómo el herrero Tetsugan daba los últimos retoques a sus nuevas armas. En el banco había dos revólveres recién terminados. La primera, inspirada en el modelo que le había gustado a Jim, era una pistola de tamaño medio, con cuerpo de acero ennegrecido, empuñadura antiadherente con ojos rubí de cuervos incrustados en ella y discretos grabados alrededor del cañón con el símbolo de un infinito 8, representando el destino y la libertad. La segunda, diseñada a medida para situaciones de emergencia, era más compacta, con una recámara de 8 cartuchos, acabado plateado y una palanca de recarga rápida de estilo occidental. Su nombre estaba grabado en el lateral, la Stuart. Aquí están. 2 armas con alma. La primera te acompañará en largas batallas. La segunda, para cuando todo salga mal, y solo quede un disparo para decidir el final, dice el herrero Tetsugan con orgullo. Jin cogió la pistola principal, sintiendo que encajaba perfectamente en su mano. Luego, la segunda, más ligera y ágil. Son perfectos. Mucho más de lo que esperaba. Las armas son extensiones del cuerpo. Pero solo funcionan de verdad si las cuidas como cuidas tu propia vida. Y por eso. Se giró, abrió un armario reforzado y sacó un robusto juego de madera con bisagras de bronce. Dentro había herramientas de limpieza y desmontaje. Botellas de aceite, grasa y disolventes. Un pequeño juego de llaves inglesas y pinzas. Un rollo de tela fina. Y, abajo, un libro grueso con tapa de cuero oscuro. Este es tu kit de mantenimiento. Con él, puedes limpiar, desmontar e incluso hacer pequeñas reparaciones a tus armas. Pero el verdadero tesoro está aquí. Señaló el libro. Manual técnico y práctico de armas de fuego, volumen y en su interior encontrará todo, desde el funcionamiento interno de pistolas, rifles, revólveres, hasta la teoría de la personalización, la creación de munición especial, sistemas de recarga y, combinaciones de mejoras mecánicas y alquímicas. ¿Comillas quieres que estudie todo esto? Dijo Jim. Con Tetsugan apoyado en el mostrador, cruzado de brazos, no quiero. Lo necesito. Estás entrando en un mundo donde tu enemigo podría ser un tritón, un francotirador del gobierno o un monstruo que escupe fuego. Si quieres sobrevivir, necesitas ser más que un buen tirador. Necesitas entender tu herramienta como un herrero entiende un martillo. Con Jin sosteniendo ambos revólveres y el libro, lo entiendo. Estudiaré. Lo prometo. Tetsugan con una sonrisa satisfecha. Bien. Y si algún día tienes tiempo, vuelve aquí. Puedo enseñarte a fusionar munición elemental. Le da un toque especial a los disparos. Jin guardó cuidadosamente el equipo en su mochila. Las armas fueron guardadas en sus nuevas fundas, firmemente sujetas a su cinturón. Con sus revólveres enfundados, su libro guardado en su mochila y su kit de mantenimiento en la mano, Jin se acercó al mostrador, donde el herrero Tetsugan ya estaba cerrando la tapa de una caja de herramientas. Jin se rascó la nuca, un poco avergonzado. Entonces, ¿cuánto costó todo esto? ¿Las 2 armas, la personalización, el kit de mantenimiento y el libro? Tetsugan levantó la vista y observó a Jin un momento en silencio. Luego apoyó los brazos en el mostrador, con expresión seria, pero no severa. Por el trabajo, los materiales y el contenido del libro, unas 45.000 vallas serían justas. Hasta que fueron interrumpidos por Jack sin una espada que le gustaba. Tuviste más suerte que yo, Jim. Miré por toda la tienda y ninguna espada realmente me llamó la atención. Tetsugan levantó una ceja.
Eres de los que espera el arma adecuada, no solo la más afilada. Respetable. Con Jim entregando las monedas contadas aquí tienes. Y, gracias. De verdad. Tetsugan tomó las monedas y, a cambio, le ofreció un pequeño sobre de cuero. Esto es un extra. Contiene diagramas de modificaciones sencillas que puedes probar tú mismo y consejos de cuidado que no aparecen en el libro. Tómalo como incentivo. Jin tomó el sobre como si fuera algo precioso y lo guardó con cuidado. Con las armas ya guardadas y la cuenta pagada, Jim aún no podía quitarse de la cabeza las palabras de Naruto sobre esforzarse siempre por mejorar. Después de todo, la vida pirata requería preparación. Se giró hacia Jack, quien observaba con indiferencia unas dagas en un estante. Jim miró a Jack con curiosidad. Oye, Jack, ¿no quieres conseguir algunas pistolas nuevas también? Recuerdo que le dijiste al capitán que habías perdido tus armas, 2 pistolas y tu espada, ¿verdad? Jack arqueó una ceja, dejó caer la daga que sostenía y se acercó al mostrador. Jack, pistolas, es cierto, últimamente solo puedo confiar en mi palabrería. Pero, es cierto que perdí la mía cuando la marina me atrapó y me arrestó. Se frotó la nuca pensativamente. Jim sonrió y dijo, bueno, ya llegamos. No está de más echar un vistazo, ¿verdad? Quizás encuentres algo que te guste. Con Jack, después de pensarlo rápidamente, estoy de acuerdo con Jim, está bien, está bien. Me convenciste, Jim. Pero si voy a comprar una pistola, quiero algo con estilo. Ninguna de esas armas blancas de la marina. Al herrero Tetsugan, escuchando la conversación y riendo suavemente, bueno, tengo estilo de sobra por aquí. Pero las pistolas no son como las espadas, cada una tiene su propia personalidad. ¿Te importaría echar un vistazo? Jack suspiró, negando con la cabeza. Comillas, ¿por qué no? Pero no esperes que me enamore de cualquier pieza de hierro. Si voy a disparar, mejor que dispare a algo que valga la pena contar. Mientras Tetsugan acercaba una caja de madera al mostrador, dijo, en ese caso, hay algunas aquí que podrían hacerte cambiar de opinión. Son pistolas de chispa antiguas, algunas con grabados especiales, otras modificadas con mecanismos más modernos. Elige con cuidado. Las armas no eligen a su dueño, es el dueño quien elige el arma. Jack dio un paso adelante, mirando a Jim y luego a la caja. Con Tetsugan golpeando sus manos sobre el mostrador. Bueno, veamos si encuentras algo que te guste, chico. Y si lo haces, te ajustaré el cañón y la culata. No todos los días veo piratas tan interesados en hacer las cosas bien. Jack respiró hondo y comenzó a hurgar en el estuche de la pistola, observando cada detalle, mientras Jim lo observaba con una sonrisa orgullosa. Después de todo, estaba ayudando a su amigo a prepararse para lo que le esperaba. Jack tomó 2 pistolas de mampostería más robustas y las examinó con atención. Eran hermosas, con intrincados tallados en las empuñaduras y un cañón reforzado. Junto a ellas, Jim sostenía una bolsa con el kit de mantenimiento que había comprado minutos antes. Jack, haciendo girar la pistola, bueno, esta sí que tiene estilo, incluso se ve mejor que esas viejas que tenía. Parecía que acababan de nacer en mi cadera, ¿sabes? Jim se rió y se encogió de hombros. Bueno, no puedes quedarte estancado en el pasado, Jack. Vale, vale. Pero solo voy a aceptar esto por ti. Después de todo, tú eres quien me trajo aquí para probar estas armas, así que tú eres quien se encargará de su mantenimiento. Jack respondió con un bufido. Lanzó la pistola al aire, la atrapó hábilmente por la culata y apuntó al vacío. Soy buen tirador, pero no tengo paciencia para limpiar cañones ni cambiar resortes. Ese es el trabajo de un tirador, y ahora tú eres nuestro tirador, Jim. Jim, con cara de resignación, pero riendo, claro, me encargo de ellos. Pero no importa, me encargo de ellos. Pero no me culpes si disparas un tiro y fallas por no limpiarlo bien, ¿de acuerdo?, dice Jim con cara de resignación. Si pasa, te culparé a ti, por Dios. Tú fuiste quien me metió en esto, dice Jack, riendo. Con Tetsugan apoyando los brazos en el mostrador y riendo también, ustedes dos hacen una buena pareja. Será divertido ver estos nuevos revólveres en sus manos, y no se preocupen, los configuraré para que funcionen como un reloj. Pero si no los cuidan bien, serán chatarra antes de que disparen su primer tiro. Comillas, ¿ves? Hasta el herrero lo dijo. Pero tranquilo, compañero. Con este kit y el manual de instrucciones, tus armas quedarán relucientes, dice Jim, mirando a Jack con una sonrisa torcida. Jack, con aire de quien acepta la derrota, pero de buen humor, está bien, pero no me avergüences, Jim. No quiero ser el hazme reír de la cubierta por una pistola atascada.
Rieron juntos, compartiendo un momento de camaradería, mientras Tetsugan daba los últimos ajustes a las pistolas. La tienda, aún repleta de armas colgadas en las paredes, parecía aún más acogedora con su amistad fortalecida. Con Tetsugan, ajustándose el delantal, mirando a Jim y Jack, ahora que tienen sus armas, solo necesitan la munición adecuada. Estos revólveres que les preparé, Jim, usan balas del calibre .45, es un calibre potente, ideal para detener incluso a bestias con armadura. Pero recuerden, de nada sirve tener una buena arma si no tienen suficiente munición. Jim, inclinando la cabeza con curiosidad, comillas, ¿y cuánto debería comprar? ¿Cuál es la cantidad ideal? Tetsugan, contando con los dedos, bueno, en un combate intenso, el revólver puede disparar 8 balas antes de recargar. Diría que para cada misión importante, deberías tener al menos 100 balas de reserva, 30 para uso inmediato y otras 20 para emergencias. Y siempre que sea posible, compra más para abastecerte. Al fin y al cabo, la munición de calidad no se encuentra en cualquier lugar. Y para una pistola con un cargador de 15 balas, diría que 250 balas es un buen tamaño y debería durar bastante tiempo antes de necesitar más munición. Jack rió entre dientes y le dio una palmadita a Jim en el hombro. Comillas, entendido, tirador. No voy a salir en medio de una batalla solo porque olvidaste contar las balas. Tetsugan se volvió hacia Jack y le dijo, el mismo consejo te aplica si decides comprar una pistola nueva. Pero como dependerás de Jim para el mantenimiento, creo que será mejor que ajuste ambas fundas para acomodar las armas y la munición. De nada sirve tener buenas pistolas si rebotan en el cinturón y se caen a la primera. Jim, asiente con una sonrisa emocionada, comillas, gran idea. Las fundas de las pistolas antiguas no sirven para estos nuevos modelos. ¿Podrías arreglárnoslas? Tetsugan, ya tomando una cinta métrica y algunas herramientas, claro que puedo. Reforzaré las fundas para que aguanten el peso y aún quede espacio para llevar munición extra. Todo estará reforzado con cuero, con un cierre metálico para que no se pierdan con la prisa. Con Jack apoyando las manos en las caderas, comillas, ¿ves, Jim? Valió la pena entrar a esa tienda contigo. Mientras Jim reía, mirando al herrero, gracias, Tetsugan. Con esto, creo que estamos preparados para cualquier problema que se nos presente. Tetsugan con una sonrisa confiada, claro que sí. Ahora sal y muéstrales a esos marineros lo que es el fuego real. Rieron juntos, y la tensión de la misión dio paso a un aire de confianza. Jim aferró la bolsa de munición, mientras Jack miraba con orgullo la funda que ahora colgaba firmemente de su cinturón. Terminó con Jack mirando de reojo el arsenal de espadas que colgaban de los estantes. Bueno, herrero, le eché un buen vistazo a esas espadas tuyas, pero, nada que me llamara la atención, ¿sabes? Son buenas, pero no son más que básicas. Lo que hizo que Tetsugan se rascara la barba, soltando una breve risa así, lo pensé. Soy un especialista en armas de fuego, y esas espadas de ahí, bueno, solo las vendo porque todos quieren una. Pero si quieres algo realmente bueno, tendrás que ir a un lugar especializado. Jack arqueó una ceja y cruzó los brazos. Comillas, ¿sí? ¿Y dónde puedo encontrar un lugar así? Deberías buscar a un tipo llamado Ipponmatsu. Es conocido por vender las mejores espadas de Logetown. Su taller está en la calle principal de la zona portuaria, justo después del mercado de pescado. Hay un cartel con una katana, es imposible no verlo. Me gusta ese consejo. Creo que después de terminar lo que vinimos a buscar, me pasaré por allí. Nunca se sabe cuándo una buena espada puede salvarte el pellejo, dice Jack. Con Tetsugan asintiendo en señal de aprobación, ahora, adelante. Buena suerte. Jim estrechó la mano del herrero con gratitud y dijo, gracias por todo, Tetsugan. Intentemos no hacer estallar todas estas balas a la vez, ¿de acuerdo? Mejor que no. Si no, tendrás que volver aquí y pagar el doble. Se despidieron con una sonrisa, y luego Jack y Jim salieron de la tienda, cada uno con su propia bolsa y nuevas expectativas. El ambiente era tenso, pero también emocionante, el plan estaba en marcha, y la señal de Naruto pronto lo cambiaría todo. Fin del capítulo. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación.
Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.